Todo cristiano sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Vivimos por las declaraciones de las Escrituras, que son la base de nuestra fe. Es también nuestro manual de reglas, de conducta y de práctica. ¿Cuál es la autoridad de este libro? Las personas a menudo me preguntan y dicen que el libro fue escrito por hombres, y yo les digo que sí, pero es un libro inspirado. Hoy hablaremos sobre este asunto. Quédate conmigo y en unos minutos discutiremos más sobre lo que la Biblia dice al respecto. Hoy estoy en Aracaju, Sergipe, Brasil, en la orla de Atalaya, pasando para traerte una palabra más a tu corazón. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, la reprensión, la corrección y la educación en la justicia, para que el siervo de Dios sea ideal y perfectamente capacitado para toda buena obra. El apóstol Pablo dice que toda escritura, no una parte, ni la mayor parte, sino que toda escritura es de inspiración divina. Así que esta inspiración es una definición de un libro en el que Dios pudo utilizar a hombres, pero que escribieron bajo su inspiración. Este texto no solo dice que la escritura es inspirada por Dios, sino que también señala su papel práctico en nuestra vida, útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en justicia, para que el siervo de Dios sea perfecto. Esta palabra aquí significa que alguien es completo y capacitado para toda buena obra. También leemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Primero que nada, sepan que ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretación personal, porque nunca, jamás, ninguna profecía fue dada por voluntad humana. Sin embargo, hombres hablaron de parte de Dios movidos por el Espíritu Santo. Así que, nuevamente, tenemos el reconocimiento de que ninguna profecía de la Escritura fue voluntad humana. Decisión de hombres. Aunque fueron instrumentos, la Biblia dice que hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que debemos reconocer es la conexión de estas afirmaciones. La Escritura es inspirada por Dios. Los hombres hablaron en nombre de Dios, fueron usados por Él, sin duda alguna. La propia Escritura es muy clara y honesta al respecto, pero no hablaron de sí mismos, hablaron de la parte de Dios. Cuando miras la colección de libros que componen la Biblia, de hecho, la palabra Biblia significa eso, una colección, un conjunto de libros. Hay aproximadamente 40 autores diferentes, personas que vivieron en un periodo de casi 1500 años de diferencia entre los primeros y los últimos en escribir, que vinieron de lugares diferentes, culturas diferentes, lenguas, estatus y posiciones sociales completamente distintas. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad estadística de que tantas personas desconocidas produzcan un contenido tan armónico, que produzcan un libro que no ha podido ser refutado a lo largo de la historia humana? Miles de libros, incluso presentando teorías y argumentos, han sido desacreditados a lo largo de la historia. La Biblia ha resistido todas las pruebas. Es el único libro con profecías que se han cumplido y seguirán haciéndolo. Resistió la prueba del tiempo, sino todas las pruebas. Cuando era niño, recuerdo que mi padre recomendó un libro de un arqueólogo llamado "Y la Biblia tenía razón". Este individuo emplea la arqueología para verificar la veracidad de la Biblia y logró confirmarla de manera irrefutable, sino que la usó como fuente de descubrimientos arqueológicos que él documentó y dijo al final: la Biblia tenía razón. Pero el punto principal que quiero traer a nuestra conversación y reflexión es lo que Jesús, presentado como el Verbo, la palabra de Dios, que vino a habitar entre nosotros, hablaba sobre las Escrituras.
Porque a veces escucho a gente decir, creo en Jesús, pero no puedo aceptar todo lo que dice la Biblia. Creo en Jesús, pero no puedo creer en historias como las de Adán y Eva, Noé o Jonás. Y miro a esas personas y les digo, si puedes creer en Jesús, tienes que tomar en serio esas historias porque Jesús las validó. Y si no puedes ver estas historias como algo serio, no creía en Jesús. Además, el mismo libro que habla de todas esas historias presenta a Jesús sosteniendo y validando, como dije, las mismas historias. Es muy importante que miremos algunas de las declaraciones de Jesús. Una de ellas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Los judíos comenzaron a discutir sobre apedrear a Jesús. Entonces él pregunta, ¿por qué ustedes están pensando en apedrearme? Y ellos responden en el verso 33 de Juan 10. Porque tú, siendo solo un hombre, te haces Dios. En el verso 34, Jesús dice, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, son dioses. Si él llamó dioses a quienes se les dio la palabra de Dios y la escritura no falla, entonces, ¿cómo dicen que el Padre santificó y envió al mundo blasfema solo porque dije que soy hijo de Dios? En ese momento, donde había gran resistencia para reconocer a Dios encarnado, Jesús empieza a usar la argumentación de la Escritura misma. Él menciona el Salmo 82, 6, que dice, yo dije, ustedes son dioses, todos son hijos del Altísimo. Claramente, la expresión Dios aquí no se refiere a personas iguales a Él en posición o autoridad, sino que la Biblia dice, fue creado a su imagen y semejanza. Y esta comparación se hace a partir de una declaración profética que nos convertiríamos en hijos. Solo que Jesús dice, si Él llamó dioses a quienes recibieron la palabra de Dios, y él dice que la escritura no puede fallar, este es el nivel de confianza que el Señor Jesús da a las escrituras. Él reconoció los libros del Antiguo Testamento, era el canon de su tiempo, llamando a las escrituras. Él se refirió a ellas como la palabra de Dios. Era habitual en Jesús, no solo en sus enseñanzas, sino que lo vemos respondiendo a las tentaciones de Satanás. Está escrito, está escrito, está escrito. Y eso era una referencia ¿a qué? A las escrituras. La frase o expresión está escrito aparece alrededor de 80 veces solo en el Nuevo Testamento. Sin contar que la propia palabra escritura en singular aparece 32 veces en el Nuevo Testamento. Las escrituras en plural aparecen 23 veces. Y también hay otras declaraciones por inferencia, como dice el autor de Hebreos. Como alguien dijo en algún lugar, a veces bromeamos que la referencia bíblica es de alguien olvidado. Alguien habló en algún lugar, no recuerdo quién ni dónde, pero esta manera de citar el Antiguo Testamento fue la base sobre la que se fundamentó el Nuevo Testamento, reconociendo esto como la palabra de Dios. Jesús en Mateo 15 dice que ustedes están invalidando la palabra de Dios con su tradición. Además, se refiere a la escritura, las escrituras y lo que está escrito. La expresión Dios habló, Dios ordenó, palabra de Dios aparece todo el tiempo. Jesús validó todas las escrituras al referirse a los personajes de las historias bíblicas. Cuando responde sobre el matrimonio, él menciona a Adán. También habla de Noé en relación a su regreso. Él hablará sobre Lot y con ello la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él habla sobre Jonás, casi todo lo que algunos quieren considerar. Mira, esto es difícil de creer. Vemos que Jesús los validó. Él también reconoció la estructura básica de división de los libros que los judíos de su época tenían. Cuando encuentras que él dice que las escrituras hablaban de él y menciones como Moisés, los profetas, los salmos, así como hoy tenemos divisiones como Pentateuco, libros históricos, poéticos, proféticos en su organización, Jesús presentaba de tal manera que todos los que lo escuchaban predicar entendían esto. Cuando Jesús dice en Mateo 23, 35, que caiga sobre ustedes toda la sangre justa derramada, desde el justo Abel hasta Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar.
A veces la gente me dice, pastor, conocemos a Abel. ¿Quién es ese Zacarías? Según Crónicas 24, tenemos la referencia aquí. Ya íbamos 20 y 21, que en la organización de los libros, en el tiempo en que Jesús habla a los judíos, era la última mención de un homicidio, como si habláramos de Génesis a Apocalipsis. Es decir, si la Biblia no era digna de confianza, Jesús tampoco lo es, porque la trató así, la reconoció como palabra de Dios. Aunque Pablo la llama escritura inspirada, Jesús actuó así. A pesar de que Pedro define que hombres santos hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo, Jesús reconoció esto como tal. Él predicó las Escrituras y dijo que la salvación está en ellas. Juan 5:39, estudien las Escrituras porque creen que en ellas está la vida eterna y son ellas las que testifican de mí. Llamamos a esto en teología convergencia bíblica. Todo en las Escrituras apunta a la persona y a la obra de Cristo. Ciertamente para nosotros la Biblia es el libro de Dios, que está inspirado por Él y que no solo contiene, sino que también trae, sino que es la palabra de Dios y trae todo el plan, el propósito, los fundamentos, la regla de fe, conducta y práctica para todos los cristianos. Esto nos lleva a otra conclusión. Debemos conocerla, debemos practicarla, debemos valorarla.